Vamos a dar comienzo a esta conferencia pidiendo el favor de Dios para poder hacerla con fruto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración y formación. María, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu gustemos las cosas santas y que gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decía el Papa León XIII en su encíclica Immortale Dei: hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Entonces la sabiduría cristiana había penetrado en las leyes, en las instituciones, en las costumbres de los pueblos y en todas las relaciones de la sociedad. Hoy en día podemos ver que esto no es así, que hay una crisis de fe en el mundo. La gente no vive de acuerdo con el Evangelio, a cómo Jesús quiere que vivamos. Muchos se alejan de Dios, algunos se dicen católicos y viven según sus criterios, que son distintos a los criterios de la Iglesia. Esta crisis de fe ha sido reconocida por varios pontífices. Por ejemplo, Juan Pablo II destacó que el mundo ha perdido el sentido de Dios y el sentido del pecado. El entonces cardenal Joseph Ratzinger, junto con Vittorio Messori, denunció esta problemática en su libro Entrevista e Informe sobre la Fe. Situación que hoy se ha agravado considerablemente. Ya como Benedicto XVI proclamó el año de la fe mediante su carta apostólica Porta Fidei. Recordemos que en ese año se estuvo rezando el credo niceno constantinopolitano en las celebraciones dominicales. Y ese año concluyó con la publicación de Evangelii Gaudium por el Papa Francisco. ¿Qué es la fe? El Catecismo de la Iglesia nos dice que la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. La fe no es solo decir creo en Dios y vivir como si no existiera, es mucho más, es creerle a Dios, confiar en Él, y eso se demuestra en nuestro obrar. En la medida en que nosotros vivimos como Dios quiere, nuestra fe se hace auténtica. Por eso el apóstol Santiago nos dice: pruébame tu fe sin obras, y yo por mis obras te probaré mi fe. Nuestra fe católica tiene dos columnas fundamentales, principalmente la tradición apostólica. Es la transmisión viva del Evangelio realizada por los apóstoles y continuada por la Iglesia a lo largo de la historia bajo la guía del Espíritu Santo. Y la segunda columna es la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios escrita y comprendida a la luz de la tradición apostólica bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Monseñor Athanasius Schneider, en su libro Credo, dice: las enseñanzas contenidas en la tradición se encuentran en los decretos dogmáticos de concilios ecuménicos, en las actas doctrinales de la Santa Sede, en los decretos doctrinales de los concilios locales aprobados por la Santa Sede, en los ritos litúrgicos de venerable antigüedad, en las leyes eclesiásticas constantes, lo que conocemos como derecho canónico, en los escritos de los padres y doctores de la Iglesia y en la enseñanza común, constante y universal de todo el episcopado en unión con su cabeza, el romano pontífice. El desprestigio de la tradición presente en algunos ambientes eclesiásticos socava la doctrina y debilita la pastoral con consecuencias alarmantes. Se diluye la identidad católica, abriendo la puerta a ideologías ajenas a la fe. Se promueve un relativismo moral y doctrinal que confunde a los fieles, justificando el pecado y debilitando la enseñanza sobre la gracia, la conversión y la santidad. Se agudiza la crisis del sacerdocio y la vida consagrada. Se pierde el impulso misionero, limitando las misiones a acciones humanitarias, dejando de lado el anuncio de Cristo, y se fomenta la división en la Iglesia. ¿Y qué tiene que ver la fe con lo sagrado? A mi juicio, una de las causas de esta pérdida de la fe que hay en el mundo, tal vez no la causa primera, pero sí una de ellas, es la pérdida del sentido de lo sagrado.
Es causa, pero también es consecuencia de esta crisis de fe. Es causa porque cuando se pierde el sentido de lo sagrado, Dios deja de ser visto como el ser supremo digno de adoración y reverencia. El culto pierde su dimensión trascendente, la moral se relativiza y disminuye la necesidad de oración y penitencia. Es consecuencia porque cuando la fe se debilita, inevitablemente el sentido de lo sagrado también se pierde. ¿Qué es lo sagrado? Cuando pienso en la palabra sagrado, lo primero que me viene a la mente es una frase que tal vez hayan escuchado algunas madres cuando dicen, mis hijos son sagrados. ¿Qué significa esto? Bueno, creo que lo que quieren decir es algo así como con mis hijos no te metas. Tené cuidado cómo los tratás y respetarlos porque yo los voy a defender. Las cosas sagradas tienen algo así de esto como que hay que tener cuidado y respeto, pero no cualquier cosa es sagrada. Lo sagrado se refiere a cosas, criaturas que están apartadas, consagradas del uso ordinario, para dedicarlas exclusivamente a Dios. Estas criaturas o cosas pueden ser lugares sagrados como templos o santuarios, objetos sagrados como el cáliz, la patena o los ornamentos litúrgicos, los tiempos sagrados como la misa, la adoración eucarística o las fiestas litúrgicas, las personas consagradas como los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos que han sido apartados para el servicio de Dios. En contraste, lo profano es aquello que no ha sido consagrado ni apartado para Dios, sino que pertenece al ámbito ordinario de la vida. No necesariamente significa algo malo o pecaminoso, sino simplemente lo común, lo de uso cotidiano. Sin embargo, cuando lo profano se introduce indebidamente en el ámbito de lo sagrado, como en la liturgia o en los sacramentos, se produce una profanación, es decir, una falta de respeto hacia aquello que ha sido reservado para Dios. La percepción de lo sagrado no es algo exclusivo del cristianismo, sino que está presente en la naturaleza humana desde sus orígenes. Todas las civilizaciones han tenido una intuición de lo sagrado, aunque en formas distintas según su concepción de la divinidad. En las religiones paganas, lo sagrado era visto como algo separado del mundo profano. Por ejemplo, vemos lugares sagrados como el río Ganges para los hindúes, animales sagrados como las vacas o los gatos para los egipcios. Hay templos, sacerdotes, sacrificios. A pesar de los errores del paganismo, este sentido de lo sagrado mostraba que el hombre tiene una tendencia innata a buscar a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios mismo revela un orden sagrado claro, estableciendo un culto verdadero. Dios elige a la tribu de Leví para el sacerdocio. Dios especifica cómo tienen que ser las vestiduras sagradas de los sacerdotes. Se establecen fiestas sagradas como el sábado, la Pascua, Pentecostés, el Día del Perdón. Hay objetos sagrados como el Arca de la Alianza, la menorá, que es el candelabro de 7 brazos, el altar. Dios ordena la construcción también del tabernáculo y más tarde del Templo de Jerusalén. Aquí lo sagrado no es ya solo una intuición humana, sino una realidad instituida directamente por Dios para la verdadera adoración. Una característica del orden sacral que podemos observar es que no todas las cosas sagradas tienen un mismo nivel, sino que hay grados. Por ejemplo, en el templo, como en anillos concéntricos, tienen una sacralidad diversa el atrio de los gentiles, la zona de las mujeres, de los hombres, de los sacerdotes y finalmente el santo y el santo de los santos, donde solamente el sumo sacerdote puede entrar únicamente en el día del perdón. Al leer el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios enseña a su pueblo, a través de él, a nosotros, cómo debemos tratar las cosas sagradas. Quiero compartir 3 ejemplos de esto. El primer ejemplo es el castigo a los hijos de Aarón. Dice la Sagrada Escritura, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos y después de echar incienso encima ofrecieron a Yahvé un fuego extraño que él no les había mandado. Entonces salió fuego de la presencia de Yahvé que los devoró y murieron delante de Yahvé. Por lo cual dijo Moisés a Aarón, esto es lo que Yahvé ha declarado diciendo, he de ser santificado por los que se me acercan y glorificado delante de todo el pueblo. Aarón enmudeció. Este silencio de Aarón es muy significativo, muestra que reconoció la justicia del castigo divino y comprendió la gravedad de la profanación. Aun cuando se trataba de sus propios hijos, entendió que el Señor había sido ofendido en algo que él consideraba sumamente importante, el modo en que se lo adora. Este episodio deja muy en claro
que lo sagrado no es un terreno donde el hombre puede improvisar o actuar según sus propios criterios. No se trata simplemente de tener buenas intenciones, sino de obedecer los mandamientos de Dios, también lo que se refiere al culto que Él mismo ha instituido. La segunda historia es el traslado del arca por parte de David desde Silo a Jerusalén. David quería trasladar el arca a Jerusalén, pero lo hizo sin seguir las normas que Dios había establecido. Transportó el arca en un carro de bueyes en lugar de llevarla por los levitas con las varas, como había prescrito la ley de Moisés. En el camino los bueyes tropezaron y Uzá, un hombre que iba junto al arca, extendió la mano para sostenerla y evitar que se cayera. En ese momento Dios lo hirió y murió allí mismo. David entonces detuvo el traslado del arca, la dejó en la casa de Obedón, y donde permaneció 3 meses, y después de comprender la importancia de lo sagrado y cómo debía ser llevada el arca, y cómo debían ser tratadas las cosas sagradas, procedió a traerla como correspondía, o sea, con los levitas cargándola al hombro y ofreciendo sacrificios en su honor. El tercer episodio es el que se comenta en el libro quinto del profeta Daniel, que es la profanación de los vasos sagrados. El rey de Babilonia, Baltasar, organizó un banquete con sus nobles, sus esposas y sus concubinas, y durante la fiesta ordenó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén cuando lo destruyó. No solo usaron los vasos sagrados para beber vino, sino que además alabaron a sus dioses paganos. No les bastaba el placer, tuvieron que poner la nota de burla contra Dios. En ese momento ocurrió algo extraordinario. Una mano apareció y escribió un mensaje en la pared del palacio, y como consecuencia de la profanación, ese mismo día Baltasar fue asesinado y el imperio babilónico cayó en manos de los medas y los persas bajo Ciro el Grande. Como hemos visto ya en el Antiguo Testamento, Dios mismo se encarga de educar a su pueblo enseñándole, a través de mandatos claros y episodios contundentes, que lo sagrado no es un juego, sino un espacio de encuentro con Él que exige obediencia y reverencia. Esta pedagogía divina preparaba el corazón de Israel para la llegada de aquel que es la plenitud de toda sacralidad, Jesucristo. Con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el orden de lo sagrado alcanza su plenitud. Ya no se trata solo de objetos, lugares o rituales dedicados a Dios. Ahora lo sagrado se hace carne en la persona de Jesucristo. Él es el santo por excelencia, el consagrado del Padre, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. La humanidad de Jesucristo es el sagrado absoluto, y en él coinciden de forma única el santo y lo sagrado. Jesús no solo revela a Dios, sino que es Dios, y desde su humanidad unida a su divinidad, todo adquiere una nueva dimensión sacra, su palabra, sus gestos, su sacrificio, su cuerpo entregado. Así como en el Antiguo Testamento lo sagrado era una realidad instituida por Dios para preparar a su pueblo, ahora en Cristo esa realidad se cumple, se perfecciona y trasciende. Cristo es el nuevo templo. Destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Cristo es el único y eterno sacerdote. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo es el sacrificio definitivo, con una sola ofrenda y sus efectos para siempre a los santificados. Él es el centro y la fuente de toda sacralidad en la Iglesia. Los nuevos signos sagrados, la Eucaristía, los sacramentos, el sacerdocio, la palabra proclamada, participan del misterio de Cristo y deben ser tratados con la misma reverencia que las cosas sagradas en el Antiguo Testamento, pero con una conciencia más profunda. Ahora es Dios mismo quien se nos da en cada signo sagrado. Las nuevas sacralidades en la Iglesia son la Sagrada Escritura. La Biblia tiene un carácter sagrado porque contiene la palabra de Dios inspirada, y en el Nuevo Testamento Cristo mismo es la palabra hecha carne. El sagrado ministerio sacerdotal. Jesucristo instituyó un nuevo sacerdocio en sus apóstoles. Los obispos y los sacerdotes participan de su único sacerdocio a través del sacramento del orden. La Sagrada Eucaristía es el sacramento por excelencia que contiene a Cristo mismo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. En la Eucaristía el sacrificio de Cristo se hace presente y actual en cada misa. Los sacramentos son signos sagrados y eficaces
instituidos por Dios para comunicar su gracia. Cada sacramento participa del misterio de Cristo, quien es la fuente de toda sacralidad. Cristo no abolió lo sagrado, sino que lo llevó a su plenitud en un nuevo orden sacral. Ya no estamos bajo el templo de Jerusalén, los sacrificios de animales o el sacerdocio levítico, sino en la nueva alianza en su sangre. En los últimos tiempos observamos cómo se ha ido erosionando la sensibilidad de lo sagrado a través de la secularización. La secularización es el proceso mediante el cual lo religioso pierde influencia en la vida pública y es relegado al ámbito privado. Esto no solo significa una disminución en la práctica religiosa, sino también un cambio en la percepción del mundo, donde lo sagrado se ve reemplazado por valores laicos o materialistas. Este fenómeno, especialmente presente en las sociedades occidentales, trae como consecuencia la pérdida de la fe, del sentido de Dios, del sentido del pecado, y la pérdida de reverencia hacia los objetos y espacios sagrados. Esto se ve cuando se retiran las cruces de los edificios públicos, cuando se elimina la enseñanza religiosa de las escuelas, en los derribos y en la vandalización de las cruces y las imágenes religiosas en los espacios públicos, como sucede en Estados Unidos, en España o en Francia. También en las blasfemias que se profieren sin empachos en la calle o en los medios de comunicación, como por ejemplo la pantomima de la Última Cena que se hizo en el evento de los Juegos Olímpicos de Francia. Ahora bien, más allá de estas expresiones sociales, existe una causa doctrinal más profunda, el modernismo. El modernismo fue un movimiento intelectual y teológico surgido a mediados del siglo XIX que intentó reinterpretar las enseñanzas tradicionales de la Iglesia a la luz de las corrientes filosóficas y científicas modernas. Sus principales errores consistieron en cuestionar la inspiración y la inerrancia de la Sagrada Escritura, reducir la fe a una expresión subjetiva y cambiante y relativizar los dogmas de la Iglesia hasta el punto de buscar su abolición. San Pío X lo calificó con razón como la síntesis de todas las herejías. Esta herejía, aunque condenada, sigue presente hoy en ciertos ambientes eclesiales. ¿Y quiénes han sido influidos por estas ideas? Lamentablemente muchos pastores, teólogos y religiosos han caído bajo esta influencia. Sus métodos suelen ser muy sutiles, aparentan no modificar nada doctrinal, pero introducen cambios que terminan teniendo consecuencias graves en la fe y en la vida de la Iglesia. Una herejía en sentido propio es la negación pertinaz de una verdad de fe que la Iglesia enseña como revelada por Dios. No se trata simplemente de una opinión equivocada, sino de una resistencia consciente a aceptar el depósito de fe transmitido por la Iglesia. Uno de los ámbitos donde se percibe la influencia del modernismo, por ejemplo, es en la arquitectura sacra. Durante siglos, las iglesias fueron concebidas como una imagen del cielo en la tierra, pensadas para elevar el alma a Dios y expresar visiblemente el misterio de la fe. Sin embargo, muchas construcciones modernas ya no reflejan esta visión. Se parecen más a galpones, centros comunitarios o salones de actos que a templos dedicados al culto divino. Se ha abandonado la belleza, la orientación simbólica, el arte sacro y el orden jerárquico del espacio litúrgico. En no pocos templos el presbiterio ya no se distingue del resto. El sagrario ha sido desplazado o escondido. Los símbolos cristianos son escasos y el altar se asemeja más a una mesa común que al lugar del sacrificio del Hijo de Dios. En vez de transmitir misterio y trascendencia, estas construcciones reflejan funcionalismo, horizontalidad y pobreza simbólica. Pero una iglesia como edificio debe ser un signo visible de lo invisible, un espacio donde se manifieste la presencia de Dios. La fe entra también por los sentidos y quien entra en un templo debería experimentar que ha dejado atrás el mundo para adentrarse en lo divino. En esta diapositiva podemos observar una profanación que se ha realizado hace poco tiempo en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, donde estas cosas no tendrían que haber ocurrido. Otro de los lugares donde esta crisis se manifiesta con mayor gravedad es en la liturgia, que es el corazón sacro de la vida cristiana. La liturgia en la Iglesia Católica es el conjunto de ritos, ceremonias y oraciones oficiales mediante los cuales la comunidad cristiana rinde culto público a Dios.
Incluye principalmente la celebración de la Eucaristía, la Santa Misa, los sacramentos y el rezo del oficio divino. La liturgia es la acción sacra por excelencia, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo que es la Iglesia. Es el conjunto de signos sensibles y eficaces que tiene como fin la santificación del hombre y la glorificación de Dios. En la actualidad, la liturgia, sobre todo la liturgia de la Santa Misa, sufre un grave atentado contra su carácter sacral. Podemos ver que hay un desplazamiento de Dios como centro de la liturgia, poniendo en su lugar al hombre. De este modo se promueve con frecuencia la práctica de obras de misericordia corporales, que son ciertamente buenas y queridas por Dios, pero son presentadas en un plano meramente inmanente, como si fueran simples gestos de filantropía, sin estar ordenadas explícitamente a lo trascendente ni orientadas a la salvación de las almas. Dice el cardenal Sará: Cristo rechazó convertir las piedras en pan, no vino a alimentar el cuerpo, sino a salvar el alma. Aunque todos tuvieran comida y prosperidad, la humanidad no estaría redimida. La salvación viene de adorar a Dios, recibir el pan del cielo que es Cristo mismo. Hoy se propicia un cambio constante y la búsqueda de novedad, que no ayuda para nada a la contemplación, sino que favorece la distracción. El que quiere contemplar debe repetir las mismas cosas, volver a ellas, rumiarlas. Solo así podrá profundizarlas, penetrarlas más y más. Virgilio tenía una frase en latín que dice: Ut accabat petram sum semen, sed sepe cadendo. La gota de agua orada a la piedra si cae no una vez, sino constantemente. La solemnidad es vista como algo obsoleto, retrógrado, rígido, y en su lugar se da paso a la vulgaridad o a la chabacanería, en los gestos, en las actitudes y en las formas de vestir de los celebrantes. Lo sagrado pide un lenguaje sagrado, un gesto sagrado, un ritual sagrado, unas vestimentas sagradas y un acatamiento a un ritual común. Se ha perdido el orden jerárquico, donde el sacerdote es otro Cristo que le presta sus manos y su boca para que él siga realizando su obra de salvación. En su lugar, el sacerdote toma la posición de ser simplemente uno más que preside la asamblea, cuando en realidad es uno menos, es un consagrado o separado de la comunidad al servicio de Dios. Finalmente, en muchos lugares, la música litúrgica ha sido reemplazada por cantos de dudosa calidad teológica y estética, a menudo importados de la radio y la televisión, con letras triviales e ideologizadas, o con melodías sensibleras. Esto sustituye el ambiente poético y contemplativo necesario para ese rumiar el misterio eucarístico y favorecer la participación interior. Sin embargo, conviene recordar que el Concilio Vaticano II en Sacrosanctum Concilium y las posteriores orientaciones de la Iglesia como Musicam Sacram insisten en que no todo el canto moderno es inadecuado, sino que debe discernirse cuidadosamente si es verdaderamente sacro y apto para la liturgia. El problema surge cuando se pierde este criterio y la música deja de ser servidora de la liturgia, como ha subrayado el Magisterio, para convertirse en un simple entretenimiento religioso. La Constitución Sacrosanctum Concilium dice: la Iglesia reconoce el canto gregoriano como el canto propio de la liturgia romana. Por tanto, en igualdad de condiciones debe ocupar el primer lugar en las acciones litúrgicas. Y también el Catecismo de la Iglesia menciona que el canto gregoriano, en cuanto propio de la liturgia romana, ocupa un lugar principal en los cantos de igual calidad. Y ahí tenemos una frase del Papa Pío XII que dice que la música debe ser santa, que nada admita, ni permita, ni insinúe en las melodías con que es presentada, que sepa a profano. Si Jesucristo es el sagrado absoluto, Dios hecho hombre, el santo de los santos, entonces la Sagrada Eucaristía, donde Cristo está realmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, es lo más sagrado que existe sobre la tierra. Sin embargo, hoy asistimos a una situación alarmante. La Eucaristía es menospreciada, banalizada, incluso profanada. Y no hablamos de casos aislados, sino de una actitud generalizada que revela una pérdida de la fe real en este sacramento. Muchos católicos ya no tienen conciencia de lo que están recibiendo. Se acercan a comulgar de forma automática, sin preparación, sin confesión, sin estar en gracia. Se ha perdido el santo temor de Dios y la noción de que comulgar en pecado mortal es un sacrilegio,
Como enseña claramente San Pablo, el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Pero aún más grave lo que ocurre cuando algunos sacerdotes han perdido la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Han vaciado la misa de su dimensión sacrificial, la han convertido en una simple reunión fraterna o en un rito vacío. Es posible que todo esto que he descrito pueda causar tristeza, desánimo o incluso escándalo, pero es fundamental que recordemos una verdad esencial de nuestra fe. La Iglesia es santa, aunque muchos de sus miembros, clérigos y laicos, seamos pecadores. Y la santidad de la Iglesia no proviene de nuestros méritos, sino de Cristo, su cabeza, que la fundó, la ama y la santifica constantemente con su gracia. Y la prueba más clara de esta santidad indestructible es que en medio de las peores crisis de la Iglesia nunca ha dejado de dar frutos de santidad. Y ahí están los santos que son canonizados, modelos que se nos proponen para que los imitemos. Pero también están los incontables santos anónimos, que son los que viven el Evangelio en lo ordinario de cada día y que con su fe silenciosa y su caridad heroica sostienen el mundo. ¿Y qué cosas podemos hacer? No basta con lamentarnos por la pérdida del sentido de lo sagrado. Como laicos tenemos un papel esencial, una vocación concreta dentro del cuerpo de Cristo, ser sal y luz en medio del mundo. Por eso, frente a esta crisis espiritual, estamos llamados a actuar con valentía, coherencia y amor a lo sagrado. Pero antes de actuar necesitamos tener en claro hacia dónde queremos ir. El fin último que debemos proponernos es amar más a Dios, pero no se puede amar lo que no se conoce, y para conocer a alguien hay que tratarlo. Por eso, el primer paso para amar a Dios es tratarlo con frecuencia, y eso se logra principalmente a través de la oración, que es como la respiración del alma. San Alfonso María de Ligorio lo expresó con claridad en su tratado sobre la oración. Quien reza se salva, quien no reza se condena, o al menos lo tiene muy difícil. Junto con la oración, es fundamental formarnos en la fe para conocer mejor a Dios y su voluntad. La Sagrada Escritura, que no es otra cosa que cartas de amor de Dios a los hombres, debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. También los libros de autores de recta doctrina pueden ayudarnos mucho. Y sobre todo hay uno que no puede faltar, el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos ofrece una síntesis clara y profunda y segura de lo que creemos. San Pedro ya lo advertía, debemos estar preparados para dar razones de nuestra esperanza. Además de la oración y la formación, necesitamos alimentarnos espiritualmente a través de los sacramentos. Si la oración es la respiración del alma, los sacramentos son su alimento, especialmente la confesión frecuente y la participación en la Eucaristía, que nos dan las gracias necesarias para perseverar en el amor a Dios. Porque no se puede renovar lo sagrado en el mundo si antes no lo restauramos en el corazón. Y solo eso es posible con oración, formación y vida sacramental. Y vamos a decir algunas ideas para que podamos asumir algunos compromisos concretos. El primero que yo quería nombrar es que tenemos que ser coherentes. No seamos cristianos de doble cara. El respeto por lo sagrado debe vivirse tanto en una misa papal como en una capilla de barrio, en público o en privado, ante multitudes o en soledad. No importa si nos miran o no, Dios siempre nos ve. Lo segundo, no tener respetos humanos. Debemos perder el miedo a mostrar nuestra fe. Si pasamos delante de una iglesia, persignémonos sin vergüenza, aunque estemos con compañeros de trabajo o no creyentes. Recordemos lo que le ocurrió a un hijo espiritual de San Pío de Pietrelcina. Al no persignarse al pasar al frente de una iglesia en Roma, escuchó anteriormente la voz del santo decirle con firmeza, cobarde. Nuestro testimonio, por pequeño que sea, puede edificar a otros. Tenemos que guardar silencio en los lugares sagrados. El templo es la casa de Dios, no un salón de reuniones. Al ingresar, silenciemos el celular y guardemos recogimiento. Si es necesario hablar, que sea en voz baja y por necesidad. El silencio es un acto de reverencia que favorece la oración y muestra respeto al Santísimo. No tenemos que aplaudir en el templo. Si bien muchas veces los aplausos surgen del afecto de los fieles, conviene recordar que no están prescritos por las rúbricas del misal romano
y pueden desviar el sentido de la liturgia, que debe ser la glorificación de Dios y no la exaltación del humano. Ninguna persona, ni sacerdote ni obispo, tiene autoridad para añadir elementos a la liturgia por cuenta propia. Eso lo dice la Sacrosanctum Concilium. Y tanto los papas, San Pío X, San Juan XXIII y Benedicto XVI, han pedido a los fieles que no se debe aplaudir en los templos. Por ejemplo, San Pío X dijo: no se aplaude al siervo en la casa del patrón. San Juan XXIII a un grupo de fieles le dijo: estoy muy contento de haber llegado hasta aquí, pero si he de expresar un deseo, este sería que en la iglesia no gritéis ni aplaudáis, y ni siquiera saludéis al Papa, porque templum Dei, o sea, el templo de Dios es el templo de Dios. Pero quien escribió al respecto fue Benedicto XVI en un libro que se llama El espíritu de la liturgia. Y dice, por ejemplo: cuando se aplaude por la obra humana dentro de la liturgia, nos encontramos ante un signo claro de que se ha perdido totalmente la esencia de la liturgia y ha sido sustituida por una especie de entretenimiento de inspiración religiosa. Tenemos que hacer gestos de reverencia adecuados. Al entrar en una iglesia, dirigirnos primero al sagrario, hacer una genuflexión, saludar al Señor. Al pasar frente al altar, hacer una reverencia profunda. Cuando está el Santísimo Sacramento expuesto, saludarlo con una genuflexión doble, o sea, con ambas rodillas en el suelo, y adorar de rodillas en la medida de lo posible, si no hay ningún impedimento físico. Lo mismo durante la Santa Misa, especialmente en la consagración y antes de la comunión. Adoptar posturas de adoración, de rodillas y con recogimiento. También tenemos que comulgar con reverencia y preparación. Antes de acercarnos a recibir la Eucaristía, examinemos nuestra conciencia. Si estamos en pecado grave, abstengámonos de comulgar y acudamos primero al sacramento de la confesión. Conviene hacer una breve oración de preparación interior antes de comulgar. Siempre que sea posible, elijamos la forma más reverente de recibir la comunión, como lo recomienda la tradición de la Iglesia, de rodillas en la boca, como signo de humildad y adoración. Que nuestras acciones no contradigan nuestra fe, sino que la confirmen visiblemente. Comprendamos el valor de los gestos. No son simple formalismo ni fariseísmo. Los gestos son signos del alma y cuando se hacen con amor comunican reverencia, fe y devoción, como enseñaba Juan Pablo II. El cuerpo también ora. Los gestos pueden edificar a los demás incluso cuando uno mismo no esté todavía en plena vida de gracia. Así lo muestra una historia relatada por San Alfonso María de Ligorio en sus escritos sobre el Santo Rosario. Alfonso, rey de León y Galicia, quería que sus cortesanos honrasen a la Santísima Virgen rezando el rosario. Para dar ejemplo, colgaba un gran rosario en su cinturón, aunque él mismo no lo rezaba. Un día cayó gravemente enfermo y en visión fue llevado ante el tribunal de Cristo. Los demonios lo acusaban de sus pecados y parecía condenado. Pero apareció la Virgen María, pidió una balanza y colocó sus pecados de un lado y del otro el rosario que llevaba siempre en su cinto y todos los rosarios que otros habían rezado gracias a su ejemplo. El peso del rosario fue mayor que sus pecados. Entonces la Virgen le dijo: como recompensa por el pequeño honor que me pagaste al llevar mi rosario, he obtenido para ti una gran gracia de mi hijo. Vivirás unos años más, aprovéchalos para hacer penitencia. Al despertar, el rey exclamó: bendito sea el rosario de la Santísima Virgen María, por el cual he sido librado de la condenación eterna. Desde entonces vivió una vida de conversión y propagó el rezo del rosario con fervor. Este ejemplo nos muestra hasta que un gesto externo puede tener consecuencias eternas si se hace con la intención de honrar a Dios o a su Santísima Madre. No despreciemos nunca los pequeños actos de devoción. Pueden ser instrumentos de gracia para otros y para nosotros mismos. Debemos amar, defender y cuidar la liturgia. Como fieles, tenemos el derecho y el deber de participar en una liturgia digna conforme a las normas de la Iglesia. Estemos atentos a abusos o negligencias y cuando corresponda, corrijamos con caridad y respeto, especialmente si afecta a la reverencia debida a la Eucaristía. Y por último, tenemos que educar con el ejemplo. Si tenemos hijos, alumnos o personas a nuestro cargo, enseñémosle con el ejemplo qué es lo sagrado,
cómo comportarse en la iglesia, cómo hablar del Señor, cómo amar la Eucaristía. La educación en la fe comienza con gestos cotidianos. El Papa Benedicto dice en una homilía: arrodillarse en adoración ante el Señor, adorar al Dios de Jesucristo, que se hizo pan partido por amor, es el remedio más válido y radical contra las idolatrías de ayer y hoy. Arrodillarse ante la Eucaristía es una profesión de libertad. Quien se inclina ante Jesús no puede y no debe postrarse ante ningún poder terreno, por más fuerte que sea. Los cristianos solo nos arrodillamos ante Dios, ante el Santísimo Sacramento, porque sabemos y creemos que en Él está presente el único Dios verdadero, que ha creado el mundo y lo ha amado hasta el punto de entregar a su Hijo único. Nos postramos ante Dios, que primero se ha inclinado hacia el hombre, como buen samaritano para socorrerlo y devolverle la vida, y se ha arrodillado ante nosotros para lavar nuestros pies sucios. Adorar el cuerpo de Cristo quiere decir creer que allí, en ese pedazo de pan, se encuentra realmente Cristo, el cual da verdaderamente sentido a la vida, al inmenso universo y a la criatura más pequeña, a toda la historia humana y a la existencia más breve. La adoración es oración que prolonga la celebración y la comunión eucarística. En ella el alma sigue alimentándose. Para comprender mejor el verdadero significado de lo sagrado, quisiera compartir con ustedes una historia real que nos muestra cómo una niña de apenas 10 años entendió, vivió y defendió lo sagrado hasta sus últimas consecuencias. Es una historia que transformó la vida del venerable Fulton Sheen, uno de los más grandes comunicadores católicos del siglo XX, y que nos ayudará a entender que lo sagrado no es una simple teoría o tradición, sino una realidad viva que nos conecta con Dios. El texto se llama Pasitos de Chinita y dice así: en una escuela parroquial de China, durante los años más duros de la represión comunista, en los años 50, los niños recitaban a conciencia sus oraciones. La hermana Eufrasia estaba contenta. Muchos pudieron hacer su primera comunión 2 meses atrás y la habían hecho con seriedad, desde lo profundo del corazón. Sonríe ante la pregunta de la pequeña Li, de 10 años. ¿Por qué el Señor Jesús no nos ha enseñado a decir, danos arroz de cada día? Los niños comían arroz mañana, tarde y noche. ¿Cómo responder a tal pregunta? Es que pan quiere decir Eucaristía, había respondido la religiosa. Le pides al buen Jesús la comunión cotidiana. Para tu cuerpo arroz, pero tu alma, que vale más que tu cuerpo, tiene hambre de ese pan que es el pan de vida. En el mes de mayo, cuando Li hizo su primera comunión, le dijo a Jesús en su corazón: dame siempre ese pan de cada día, para que mi alma viva y goce de buena salud. Desde entonces Li comulgaba a diario, pero era consciente que los malos, los comunistas sin Dios, podían impedirle en cualquier momento que recibiera a Jesús en la comunión. Entonces oraba ardientemente para que esto no ocurriera jamás. Un día entraron en el aula y de inmediato se dirigieron a los niños. Entregadnos enseguida a todos vuestros ídolos. Li sabía bien a qué se referían. Aterrados los niños habían entregado sus imágenes piadosas cuidadosamente pintadas. Luego, con un gesto de cólera, el comisario había arrancado el crucifijo de la pared y lo había tirado al cielo pisoteándolo a la vez que gritaba: la nueva China no tolerará más estas groseras supersticiones. La pequeña Li, que amaba tanto su estampita del buen pastor, intentó esconderla dentro de su blusa. Era la estampita de su primera comunión. Un sonoro bofetón la hizo tambalear y cayó a tierra. El comisario llamó al padre y la niña, poniendo empeño en humillarlo antes de maniatarlo. Aquel mismo día toda la gente del pueblo, llevada a la fuerza por la policía, abarrotó la iglesia para una nueva clase de sermón dado por el comisario, que ridiculizaba a los misioneros y a los agentes del imperialismo americano. Luego, con voz de trueno, ordenó que forzaran el tabernáculo. La asamblea contuvo el aliento y oró ardentemente. De cara a la gente, el hombre gritó: ahora vamos a ver si su Cristo sabe defenderse. Esto es lo que hago con su presencia real. Trucos del Vaticano para explotarlos mejor. Mientras hablaba, tomó el copón y arrojó todas las hostias al suelo. Los fieles atónitos
retrocedieron ahogando un grito. La pequeña Lee quedó paralizada en su lugar. Oh, ¿qué hicieron con el pan? Su corazoncito recto e inocente comenzó a sangrar ante las hostias diseminadas por el suelo. ¿Nadie va a defender a Jesús? El comisario se burlaba. Una burda risa entrecortaba sus blasfemias. Lee lloraba silenciosamente. Y ahora todos afuera, largaos de aquí, aulló el comisario. Y hay de que se atreva a volver a este antro de supersticiones. La iglesia se vació, pero además de los ángeles adoradores que están siempre en torno a Jesús hostia, un testigo permaneció en el lugar sin perderse nada de la escena que se desenvolvía ante sus ojos. Era el padre Luke de las misiones extranjeras, escondido por los parroquianos en un reducto del coro, provisto de un tragaluz que daba sobre la iglesia. Estaba sumido en oración reparadora y sufría por no poder moverse de allí. Un gesto de su parte y los parroquianos que lo habían camuflado serían arrestados por traición. Señor Jesús, ten piedad de ti mismo, oraba angustiado. Impide este sacrilegio, Señor Jesús. De repente un crujido quebró el pesado silencio de la iglesia. La puerta se abrió con suavidad. Era la pequeña Lee. Tenía apenas 10 años y él aquí que se acercaba al altar con sus pasitos de chinita. El padre Luke temblaba por ella. Podían matarla en cualquier momento, pero imposibilitado de hablarle, podía tan solo mirar y suplicar a todos los santos del cielo que protegieran a la criatura. La pequeña se arrodilló y adoró en silencio, como Sor Eufrasia le había enseñado. Sabía que debía preparar su corazón antes de recibir a Jesús. Con las manos juntas, dirigió una misteriosa plegaria a su querido Jesús maltratado y abandonado. Luego el padre Luke vio que se inclinaba y a gatas tomaba una hostia con su lengua. Ahora estaba nuevamente de rodillas con los ojos cerrados, dirigiendo una mirada interior a su visitante celestial. Cada segundo pesaba una enormidad. El padre Luke temía lo peor. Si solamente pudiera hablarle. Pero la niña se retiró tan suavemente como había venido, casi dando saltitos. Las depuraciones continuaron y la brigada volante de los servicios del orden requisó todo el pueblo y sus alrededores. Tal era la suerte de la Nueva China. Entre los campesinos nadie se atrevía a moverse. Confinados en sus cabañas de bambú, lo ignoraban todo sobre el porvenir. Sin embargo, todas las mañanas, nuestra pequeña Lisa escapaba para ir al encuentro de su pan vivo en la iglesia, y reproduciendo con exactitud la escena del día anterior, tomaba una hostia con la lengua y desaparecía. El padre Luke contenía su congoja con dificultad. ¿Por qué no las tomaba todas a una vez? Él conocía la cantidad de hostias, 32. ¿No sabía que podía tomar varias de ellas a la vez? No, no lo sabía. Sor Eufrasia había sido clara. Una sola hostia por día es suficiente. Y no se toca la hostia, se la recibe en la lengua. La pequeña respetaba las reglas. Ya no quedaba más que una sola hostia. Aquel día, al alba, la niña se escabulló como de costumbre y se aproximó al altar. Se arrodilló y oró muy cerca de la hostia. Entonces el padre Luke ahogó un grito. Un miliciano parado en el dintel de la puerta cargó su revólver. Se oyó un golpe seco, seguido de una gran carcajada. La niña se desplomó de inmediato. El padre Luke la creyó muerta, pero no. La vio reptar con dificultad hacia la hostia y pegarla a la boca. Algunos sobresaltos convulsivos seguidos de una repentina distensión. La pequeña Lee estaba muerta. Había salvado todas las hostias. Hermanos en Cristo, nuestra fe es una fe de valientes, de hombres y mujeres de coraje. Pidamos la intercesión a la Reina de los Mártires, María Santísima, y al venerable Fulton Sheen, tener la valentía de esta pequeña de 10 años, para no solo anunciar el Evangelio con nuestros labios, sino también con nuestro obrar. Muchas gracias. Alabado sea Jesucristo.